Ya, chiquillos, estamos entonces grabando esta clase para que les quede posteriormente en el Classroom. Y lo que vamos a hablar hoy día es sobre las pandemias que han existido a lo largo de la historia. Ya, si bien hoy día nosotros estamos enfrentando es la primera pandemia en la era global, no es la primera que ha enfrentado la humanidad, ¿ya? Y de todas las pandemias que ha enfrentado la humanidad, siempre el ser humano ha salido triunfador de ellas, ¿ya? Y eso es como muy esperanzador, porque uno a veces como que pierde la fe con el coronavirus, uno dice, ya, vamos a morir todos, y en realidad todavía no ha existido un virus o una pandemia que sea capaz de eliminar a la humanidad. Han habido pandemias peores que el coronavirus. Pero en ahora. comparación al coronavirus, con por ejemplo como el sarampión o algo así, no es nada. La peste Exacto, negra, la ¿ya? peste, la gripe La española. peste negra, la viruela, ¿cierto? La gripe española, La española. Entonces, el bueno, SIDA. vamos a hacer una pasada rápida como por esas pestes. Chiquillos, yo los voy a tener que mutear porque ahí se escuchan de repente ruidos molestos. Pero como siempre, el que quiera aportar, el que quiera opinar, abre el micrófono, ¿cierto? Y va entonces opinando, ¿ya? Eh, ya, vamos a hablar entonces sobre las pandemias a lo largo de la historia, y como bien ustedes mencionaban, han habido muchas y muchas más mortales que el coronavirus. La diferencia está en que el coronavirus es una pandemia es la primera pandemia de la era global. ¿Qué significa eso? Que es la primera gran pandemia con aviones, por ejemplo, o que se trasladó a todas partes del mundo gracias a los vuelos de aviones, ¿ya? Por ejemplo, usted nombraba la peste negra. La peste negra se propagó por gran parte del mundo, pero lo hizo a través de los barcos, por lo tanto, la propagación fue más lenta, ¿ya? Y la humanidad vivió como 200 años de peste negra. Ya nosotros llevamos, ¿cuánto? Llevamos 5 meses de coronavirus, ¿ya? Y es muy probable que de aquí a fin de año o de aquí a un año más tengamos ya una vacuna, ¿ya? Entonces, primero, definamos lo que es una pandemia. La pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, ¿ya? Un resfrío no es una pandemia, porque ya está propagado, ya se trata siempre de una enfermedad que es nueva. Ahora, el 80% de las enfermedades o el 80% de las pandemias que se han producido a lo largo de la historia son producto del consumo de carne animal, ¿ya? Es porque el ser humano, ¿cierto? Nosotros hemos consumido carne de algún animal, ¿cierto? Y este animal tenía entonces este virus, y este virus muta, ¿cierto? Y es traspasado a nuestro organismo, y en nosotros sí actúa como un virus dañino o un virus mortal, ¿ya? Por lo tanto, primero, la pandemia es la propagación de una enfermedad, ¿cierto? Y eso es a nivel mundial, ¿ya? De las primeras pestes que se tenga como antecedente, yo sé que el profe Marcelo les pidió hablar de esto, así que vayan tomando apuntes. La primera que se tiene antecedente es la peste antonina, que ocurrió, ¿cierto?, en pleno Imperio Romano. Pero como los romanos dominaban gran parte de Europa, dominaban parte de África, ¿cierto? Parece que me fui. ¿Ahí? ¿Me ven? Perdón por interrumpir, no se escuchó nada. No. Pero ¿ahora me escuchan? Ajá. Ya, me quedé pegada entonces con lo de la peste antonina. Ajá. Ya, les decía que la peste antonina es la primera pandemia de la que se tiene registro, ¿ya? Como ocurre en el Imperio Romano, y el Imperio Romano dominaba toda Europa y dominaba también África, se va a extender por todo lo que se conocía en ese entonces, ¿ya? Según las descripciones de esa época, la peste antonina presentaba síntomas como fiebre, diarrea, ¿cierto? La inflamación de la faringe, de las vías respiratorias,
así como una erupción en la piel, ¿ya? En ocasiones entonces aparecía al 9º día de la enfermedad. Ya uno podía tener como estos síntomas y ya al 8º o 9º día empezaban a aparecer como estas manchas en la piel. De acuerdo a las descripciones, como en esa época no había doctores, bueno, el único doctor que registra esto es un griego que se llamaba Galeno, ¿ya? Y que es uno de los primeros médicos. Él lo registra, pero él no lo atribuye o no le da el nombre de viruela, sino que la viruela va a ser nombrada así posteriormente. Pero todos creen que fue entonces un brote de viruela, ¿ya? ¿Ustedes saben cómo se combate la viruela? Honestamente no. ¿Ya? ¿Pero alguien se imagina? Eso no tiene Pegando. cura, era el sarampión. ¿Ya? Bueno, tanto la viruela como el sarampión, ¿cierto? Son virus que no tienen un remedio, no es como que yo me tomo una pastilla y se me pasa, sino que son Son las virus. vacunas que te ponen cuando uno nace, ¿o no? Exacto, son virus que la humanidad ha logrado como mantener a raya gracias a la inmunización. ¿Y cómo el ser humano se ha inmunizado? Gracias a las vacunas, ¿ya? Por lo tanto, en Roma, en Egipto, ¿cierto? Va a causar miles de muertes durante esa época y la gente en realidad no va a saber bien a qué se debe, ¿ya? ¿A qué creen ustedes que en la antigüedad atribuían una peste? Por ejemplo, si ya la gente empezaba a morir con roncha en la cara, ¿qué decía la gente? Castigos de Dios, como cosas así. Que es un castigo divino, perfecto. Ya, entonces la gente decía, bueno, me pasó, no sé, por pecador, por lo tanto esto es un castigo divino, me lo merezco. ¿Ya? Y la gente entonces aceptaba o acataba esa situación. Bueno, hay otro episodio en la historia que tiene que ver con las plagas. ¿Ya? Durante el imperio o la civilización egipcia existieron 10 plagas, ¿ya? Pero esto es como más, está como más ficcionado, no hay evidencia de que haya sido real, ¿ya? Por ejemplo, hubo plagas de piojos, ya hubo epidemias de piojos. Ahora, ¿el piojo qué provocaba? ¿Provoca la muerte? ¿Ya? No. No, picazón. Picazón, pero no provoca la muerte, ¿ya? No. Hay registros de que hubo periodos de plagas de moscas, ¿ya? Hubo una época donde el ganado se apestó. ¿Qué significa esto? Que el ganado empezó como a adelgazar. No sé si ustedes han escuchado quizás a sus papás o a sus abuelos decir, es periodo de vacas flacas, Sí. ¿ya? Sí. Me parece que Sí, hasta el presidente ha sí. usado como esa expresión viene desde el antiguo Egipto, ya cuando las vacas enfermaron, ¿cierto? Y comenzaron a adelgazar. Entonces se asocia el concepto de vacas flacas a una época como económica muy mala, muy dura, ¿ya? Bueno, se cree que en Egipto hubo como 10 plagas, ¿ya? Y esas 10 plagas fueron entonces eliminando a la población. La Había más, como una película de eso, ¿no? sí, hay varias películas, sobre todo en Semana Santa, dan ese tipo de películas. Pero la exageran como a 1000. Sí, pues sí. Sí, por eso yo les decía que si bien hay algunos escritos que hablan, no sé, pues de los piojos, sí, eso se sabe, ya, pero como que hayan existido 10 plagas, porque hay una plaga de ranas, ya, los egipcios hablan de que hubo una época donde había una plaga de ranas. Eso, ¿Caían del cielo? claro, que caían del cielo, entonces eso igual es como dice la Sofía, es como medio, está medio ficcionado, ya, es medio falso. Y llegamos, chiquillos, a la peste más larga que ha tenido la humanidad en Estoy con- tiempo. ¿Ya? ¿Me ven, cierto? Sí. Ya. Chiquillos, Obvio, profe. alguien está con, no sé si con la tele prendida o algo, pero los voy a mutear, ¿ya? Ya, chiquillos. La más larga es la peste negra, que va a azotar Europa durante la época medieval, ¿ya? Vamos a tener entonces que los síntomas de la peste eran los siguientes. A las personas también les daba fiebre, decaimiento, fiebre, y al tercer o cuarto día comenzaban a aparecer unos manchones, ¿ya?
como unas ampollas negras, primero eran amarillas y posteriormente se ponían negras. Por esa razón se llama la peste negra, ¿ya? O también es conocida como la peste bubónica, ¿ya? Y bubónica viene de la palabra en inglés bubons, que es como globos, ¿ya? Y es porque la piel de las personas empieza entonces a tener unos globos grandes y negros. Este entonces, o el peor brote, va a ocurrir entre el 1346 y el 1353, ¿ya? Y se cree entonces que entre el 60 y el 65% de la población de España, por ejemplo, habría muerto por culpa de esta peste, ¿ya? Y, por ejemplo, en algunos lugares de Italia, siempre, se fijan, siempre en Italia y en España, como que las pestes azotan más fuerte que en otros lugares, ¿ya? Se cree entonces que en algunos lugares de Italia también habría muerto alrededor del 50 y el 60% de la población. Se calcula entonces que Europa pasó de tener 80 millones de habitantes a tener 30 millones, ¿ya? O sea, es menos de la mitad, ¿ya? Por ¿Por qué en decirlo de una ese tiempo los doctores usaban esas máscaras? Súper buena pregunta, Tommy, ¿ya? Porque en esa época todavía no hay medicina moderna, ¿ya? Ya. Y la idea como de tener esta boca alargada era, ¿cierto?, mantener cierta distancia respecto del enfermo. Si tú te das cuenta, ellos están con una varilla en la mano, ¿ya? Y Ujú. la varilla es porque Sí. ellos no se podían acercar. La peste negra es súper parecido al coronavirus, chiquillos, porque es una enfermedad que se transmite en forma viral, a través de la saliva, ¿cierto? A través de las secreciones, por ejemplo, las lágrimas, a través de, no sé, pues cuando uno anda como con agüita, ¿cierto? En la nariz, todo eso entonces provocaba que las personas contrajeran la peste negra. Entonces, los médicos, ¿cierto?, creían, igual esto era falso, porque esto finalmente no los protegía nada. Creían entonces que usando estas máscaras se podían proteger de la enfermedad, pero además con las varillas era que los examinaban. Ya con eso le reventaban, por ejemplo, estos globitos negros, ya para ir examinando la enfermedad. La peste negra es la última pandemia que azota a la humanidad sin que haya medicina moderna, ¿ya? Posteriormente, cuando ya hay medicina y vacuna, es otra la forma de enfrentar la enfermedad, ¿ya? Miren, anteriormente hay cuadros, hay muchos cuadros de la peste negra. ¿Qué ven ustedes en ese cuadro? Esqueleto. Pero a ver, Como- gente muerta. Gente muerta. Esqueletos. Como la muerte yendo a buscar a la Caos. persona. Exacto. Exacto, es la muerte que está como abrazando a esa mujer, ¿cierto? Y la mujer está así como, no, como que no quiere, ¿ya? Están los muertos yendo a buscar a los vivos. Y como ocurre en plena época medieval, donde el mayor poder lo tenía la Iglesia Católica, aquí sí que la gente piensa que es un castigo de Dios. Miren, hay algunas historias. Ustedes han escuchado el cuento de Hansel y Gretel, ¿cierto? Sí. Algo. Sí. ¿Quién me puede contar de qué se trata? Dos hermanos que siguen un camino, como de dulce o algo así, ¿Ya? y llegan a la casa de una bruja y es como ¿Ya? una trampa porque la bruja se los come. Exacto. Ya esa es la historia que uno conoce de Hansel y Gretel. Son dos niños que vivían en lo que hoy día es Alemania y que se van al bosque, ¿cierto? Y empiezan a seguir un caminito hasta que llegan a una casa de dulce y se encuentran con una bruja. Ese cuento fue escrito en la época medieval, ya en pleno medioevo y en plena época de la peste negra. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Es que a veces creo que me quedo pegada, ya, en plena época de peste negra. Entonces, hay historiadores que han llegado a la conclusión de que Hansel y Gretel fueron dos niños que tenían peste negra y que fueron abandonados por su familia en el bosque para que murieran. ¿Ya? Y los cuerpos posteriormente desaparecieron y la gente empezó a inventar como estas historias de que habrían ido a la casa de una bruja, cosas así, ¿ya? Pero
en esa época, si una persona contraía peste negra, el futuro que tenía esa persona era solo uno, ¿cierto? Y era que la familia finalmente lo abandonaba, ¿ya? Porque se convertía en una fuente de contagio. ¿Han visto ustedes las noticias de Ecuador, por ejemplo? No. Que la No. gente se está muriendo en la calle. Sí, En exacto. Ecuador, chiquillos, está como la embarrada. En Guayaquil, que es una ciudad de Ecuador, la gente como que no hizo caso de las precauciones mínimas que uno debe tener con el coronavirus. Entonces, por ejemplo, la gente llegaba y salía, no usaba mascarilla, no se lavaba las manos, y hoy día hay una tasa de mortalidad súper alta, y es tan alta que, por ejemplo, hay casas donde han muerto, no sé, ancianos, abuelos, y las familias los envuelven como en sábanas, en paños, y los dejan ahí, porque ni siquiera los hospitales hoy día dan abasto, o las funerarias dan abasto para enterrar a tanta gente, ¿ya? Por lo tanto, un poco así era lo que pasaba con la peste negra, ¿ya? Yo no les quise poner imágenes porque hay como túneles en Francia que se descubrieron posteriormente en la época de la guerra, de las guerras mundiales, donde se hicieron túneles como para esconderse de las tropas invasoras, pero en Francia, por ejemplo, se han encontrado tumbas con miles de esqueletos, así están los cráneos unos con otros, y son fosas comunes de la época de la peste negra, ¿ya? ¿Ustedes han visto lo que pasa ahora en Nueva York? ¿Dónde están enterrando a la gente? En fosas comunes. En fosas comunes, ¿cierto? Ya hay gente común y corriente, gente que tiene una buena vida, pero que lamentablemente por haber contraído esta enfermedad, ¿cierto? Los cuerpos se vuelven focos de contagio, y Estados Unidos ha tomado la decisión de enterrarlos finalmente en fosas comunes, ¿ya? Por eso yo les digo, es muy parecido a la peste negra lo que pasa con el coronavirus. Ahora sí, hay que tener súper claro que el coronavirus ha matado mucha menos gente que la peste negra, ¿ya? Hasta Y aquí, dígame. como los efectos son súper distintos, porque ahí se te salían como las partes del cuerpo y cosas así súper cuáticas. Claro, claro, entonces con mayor razón la gente decía, bueno, esto es un castigo divino, ya esto es un castigo de Dios, ya porque además, por ejemplo, el coronavirus, la gente se enferma, se tiene que aislar, pero su cuerpo no se deteriora, ya no nos salen manchas, nada, ya. En cambio con la peste negra sí, entonces el cuerpo entra en un proceso como de descomposición, ya, y con mayor razón la gente decía, bueno, esto es un castigo de Dios, ¿ya? Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿O algo que quieran aportar respecto como de las pestes? Profe, Dígame, ¿podría poner imágenes ¿imágenes? ¿Como de qué? de la... ¿De la peste negra? Ya, mira, lo que pasa es que tendría como que con el navegador buscar. Ya, voy a buscar por mientras. Ya, Vean el video de Dora, Dross ¿por que qué no habla la de todas las pandemias. ¿qué video? De Dross, profe, ¿usted conoce Dross? Sí, lo conozco. A mi Ya mamá le he gusta visto un Dross. video de eso. Sí, es bueno, es bueno. Espérenme. Peste negra, efectos. Ya. Voy a buscar acá alguna imagen y se las voy a compartir. Ya. Igual son feas las imágenes, chiquillos. Si hay alguien que es Nos muy gusta sensible, el morbo, profe. Profe, a nosotros nos mostraron todas las fotos de la enfermedad de transmisión sexual, así que dudo que esto no afecte. Sí. ya, no, espérenme, les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir acá. ¿Ya ven? ¿Ven ahí? Sí, se ve. Sí. Ya, bueno, Es ahí, como necrosis o algo así, ¿no? exacto, es una necrosis. Ya, es más, por ejemplo, bueno, ahí no se nota mucho como las ampollas que tiene la gente, pero la gente como se las empezaba a reventar, eso entonces provocaba
más daño en la piel y provocaba ya directamente la necrosis e incluso la infección de la piel. Ya miren, acá está lo que yo les decía, como esto se descubrió en la época de la guerra, me parece que Segunda Guerra Mundial, que los franceses estaban excavando túneles para esconderse de los nazis y se encontraron con esto, ¿ya? ¿Pero son los cráneos? ¿No Son, son otras partes? son cráneos y hay huesitos, mira. La parte de ahí de arriba son como huesitos, ¿ya? Se encontraron entonces con ese tipo de cosas y ahí recién la humanidad como que dimensionó, dijo, mira, en realidad esta peste fue realmente terrible. Ahora, ¿saben ustedes cómo se origina o de dónde viene la peste negra? ¿De los ratones o no? ¿O las De las pulgas? ratas De la negras, rata de negra. las pulgas. Exacto, exacto. Viene originalmente, miren, todas las pestes se originan de un animal en específico, pero Ujú. para que ese animal nos contagie a nosotros, tiene que haber como un animal entre medio. Entonces, la peste negra originalmente la tienen la tienen las ratas, ¿cierto? La tienen el ratón negro, como dicen ustedes, y el ratón tiene una pulga, y es esa pulga la que le chupa la sangre al ratón y que después, no sé, pues pica a una persona. Y ahí entonces transmite la enfermedad. Con el coronavirus, ¿cómo fue? ¿Alguien sabe? Con Menos murciélago. mal no recuerdo, eran los mercados mojados que tenían en Japón, donde están los animes mojados y tienen el pus y esas cosas, y había un murciélago arriba que le cayó un pangolín, y ese pangolín se lo pasó a la persona. Exacto, miren, no es que un chino se haya comido un murciélago, ¿ya? Sino que en el mercado de Wuhan, donde se venden animales exóticos, se vendían son como una especie de armadillos. Ese. Se Eh, congeló. Profe, se quedó ¿O pegado. no? Profe, se quedó pegada. ahí sí. Sí, ahí sí. Sí. Ya, les decía que en el mercado de Wuhan venden animales exóticos. Entonces, no es que el chino se haya comido directamente el murciélago, sino que alguien compró un armadillo, que es como un animal, de ahí lo van a ver, porque Pangolín. ese animal, yo les voy a dejar después un video donde les explican eso, donde se consume la carne de ese animal como una especie de Viagra, es como que para eso lo consumen los chinos, y para la producción de leche, por ejemplo, de las mamás que están amamantando. Entonces, alguien se come este armadillo, este animal, ¿cierto? Y ahí entonces el virus muta y se transmite al ser humano, ¿ya? Entonces, tenemos como la misma forma de contagio, ¿ya? Lo que cambia es el animal y bueno, y cambian algunas características de esta enfermedad, ¿ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda o algo que quieran aportar? No. ¿No? No. ¿Les queda claro? ¿No? Vamos a Bueno, dejar. algo quizá, que no es la primera vez que el mercado mojado causa alguna enfermedad, pero esta es la primera que se vuelve pandemia. Exacto, de hecho, hay como 3 o 4 coronavirus que habían surgido también en ese mercado, ¿ya? Pero se había logrado controlar. Es más, cuando aparecen los primeros indicios en diciembre del año pasado, un médico chino que murió producto del coronavirus, él se da cuenta, dice, porque le llegan como 6 pacientes con las mismas características, entonces él dice, mira, esto debe ser un coronavirus, ¿ya? Y él aplica como los medicamentos que se habían aplicado para otros coronavirus, por ejemplo, para la fiebre porcina o para ese tipo de enfermedades, y no le da resultado, y la gente muere. Y por eso él da aviso a las autoridades chinas. ¿Y ustedes saben lo que le hicieron las autoridades chinas al doctor? ¿Se le encierran? Lo No. silenciaron, lo obligaron a firmar un documento donde él se tenía que quedar callado. Ahora, esto que ocurre aproximadamente en un mes. Entonces, cuando ya los chinos se dan cuenta de que el doctor tenía razón,
la enfermedad ya se había propagado por casi toda Asia, ¿ya? Entonces, ese es un condoro gigante que se mandaron los chinos, ¿ya? Una irresponsabilidad tremenda y que nos tiene hoy día a todo el mundo ahí expectantes y esperando la solución, ¿ya? Chiquillos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar entonces esta clase en el Classroom y les voy a dejar un video que habla sobre las historias de las pandemias, ¿ya? Si no hay entonces ninguna duda, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? La próxima semana vamos a ver la viruela y vamos a ver otras enfermedades más, ¿ya? Ya, chiquillos, Ujú. eso. Chao. Espero que tengan un buen fin de semana, que no trabajen tanto, que descansen un poquito, ¿ya? Ya. Igual. Chao. Ya, Usted profe. también. Ya. Da igual, profe. Ya, Cuídate, chao, profe. que estén Nos bien. vemos. Chao, Chao. profe, que les vaya bien. Adiós.